Gracias a todos los que se acercaron a hacer preguntas. Espero que esté ayudando a entender un poco nuestra visión, nuestra eclesiología. Todos son bienvenidos para preguntar, los brazos están abiertos para eso. Muy bien. Vamos a mirar esta sección número 2 que lleva por título el paradigma interpretativo de la doctrina de la iglesia. Hermanos, al final de cuentas, la discusión sobre el gobierno de la iglesia siempre va a ir como fundamento máximo a la forma de interpretación que uno hace de las escrituras. Al final de cuentas, todo se trata de hermenéutica, siempre va a ser así. Por eso la hermenéutica es un asunto que tenemos que prestarle atención. Nosotros, hace un momento me hicieron una pregunta muy importante. Se puede ver en Mateo 16 las 3 cosas que usted vio y yo dije, ok, podemos verlo de esta manera. Evidentemente Pedro recibe las llaves en Mateo 16. Pero cuando tú miras el resto del Nuevo Testamento, la pregunta es ¿quién tiene autoridad? Y tú dices, los apóstoles, los pastores y los miembros. Si Pedro es quien recibe la autoridad y quien recibe las llaves, entonces Pedro tuvo que haber estado en representación de esos 3, porque evidentemente los 3 tienen autoridad en el resto del Nuevo Testamento. Así que es hermenéutica y son principios hermenéuticos que tenemos que ir mirándolos, pensándolos. Yo quiero darles una clase que va a ser un poquito densa, así que les pido disculpas, me imagino que están cansados ya, pero es una clase que es importante. Cuando nosotros estudiamos las perspectivas presbiterianas y anglicanas sobre el gobierno de la iglesia, tanto el gobierno y las llaves en los pastores o el gobierno en una cabeza jerárquica, siempre volvemos a lo mismo. La razón por la cual se llegan a esas conclusiones es porque nuestros hermanos están interpretando la Biblia, se están esforzando por ser bíblicos. Son hermanos nuestros, pero el paradigma que ellos utilizan para interpretarlo es lo que les permite conectar, interpretar y aplicar los textos que utilizan para tratar de demostrar la validez de su sistema de gobierno de la iglesia. Así que no estamos hablando aquí de que la gente cree cosas porque son disparates. La gente cree lo que cree porque esa es su hermenéutica. Ahora, hay personas que pudieran creer cosas porque funcionan y eso está mal. O creer cosas porque eso es lo que aprendieron y está mal si no lo han estudiado en la escritura. Pero cuando hay preguntas, pero si los anglicanos estudian la escritura y llegan a esa conclusión, pero si los presbiterianos estudian la escritura y llegan a esa conclusión, ¿por qué nosotros como bautistas tenemos una conclusión diferente? La respuesta es hermenéutica. Lo que yo quiero hacer en esta clase de una manera resumida, después yo puedo darles el apunte completo de esto que es una tesis de más o menos unas 60 páginas, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor que yo pueda el día de hoy, ¿ok? Y voy a desarrollar entonces este paradigma interpretativo tratando de, en primer lugar, ver el esquema general o el gran esquema de la escritura. Y esto es algo que lo conocemos ya, solo quiero argumentarlo, que es el hecho de que hay algo que era antiguo y algo que es nuevo, algo que era y algo que es. Y para eso voy a utilizar Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte. Pero luego de tomar Hebreos 1 y 2, lo que voy a hacer es ver las implicaciones de esto en la revelación del Nuevo Testamento sobre la iglesia. ¿Cómo se utiliza este mismo esquema, esta misma forma que encontramos al mirar eso como un todo? ¿Cómo llegamos nosotros a poder aplicar eso en la revelación de la iglesia en el Nuevo Testamento y específicamente en el tema del gobierno de la iglesia? Así que yo quiero compartir con ustedes este esquema. Aquí yo tengo un pequeño diagrama de el texto de Hebreos 1 y 2. Lo voy a leer. Dice en español: en diferentes momentos y de diferentes maneras, Dios habló en el pasado a los padres a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Estoy haciendo una traducción literal, tratando de respetar no tanto cómo suena bien en español, sino llevando la estructura griega que tenemos allí. En diferentes momentos y de diferentes maneras,
Dios habló en el pasado a los padres a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Nosotros tenemos aquí el contraste que aparece en esos dos versículos. El primero habla de lo que era antes y la segunda parte habla de lo que es ahora o en los postreros días. Lo que era antes dice, de muchas maneras y en diferentes momentos o partes, Dios, que es el sujeto, habló a los padres por medio de los profetas. Nosotros tenemos el complemento, que es diferentes formas y diferentes tiempos. Tenemos el sujeto, que es Dios. Tenemos el verbo, que es habló, está en pasado. Está el objeto directo, que es a los padres, y está el objeto indirecto, que es por medio de los profetas. Nosotros tenemos una estructura muy parecida en la siguiente parte, donde tenemos el complemento. En estos últimos días no aparece el sujeto, pero está hablando del mismo sujeto en las dos cláusulas, es Dios, por eso lo pongo aquí entre corchetes. Dios nos ha hablado por medio a nosotros en el Hijo. A nosotros en el Hijo, objeto directo y objeto indirecto. Ahora, cuando uno lo pone de esa manera, uno puede contrastar o pensar en el contraste que el autor de Hebreos quiso hacer. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención de ustedes a meditar en lo que antes era y lo que ahora es. De alguna manera hay una discontinuidad, porque no es lo mismo, esto era antes y esto es ahora, o esto fue en el pasado y esto es en estos últimos días. Hay diferencias. En una fue por medio de los profetas y ahora es por el Hijo. La una era a nuestros padres y ahora es a nosotros. Todo eso muestra una diferencia, pero al mismo tiempo hay una igualdad. Hay formas que se repiten que son iguales. Es Dios quien habla y lo ha hecho para que nosotros podamos conocerla. Así que vamos a considerar algunas de las cosas que encontramos en este contraste. El análisis exegético nos muestra que este pasaje tiene un contraste claramente marcado, y dado que esta carta fue dirigida a creyentes judíos que batallaban con aferrarse a su tradición religiosa, es posible saber que el contraste que se está haciendo entre lo que era y lo que es el contraste entre la ley y el evangelio. La superioridad de lo que vino con el evangelio por medio del Hijo es algo evidente. Sin embargo, las dos cláusulas tienen en común que es Dios quien se ha manifestado o quien ha hablado tanto en el pasado como en los últimos días, aunque las formas y las veces en que lo hizo es diferente. Hay algo que tienen en común. Dios habló, pero hay cosas que tienen diferentes. Lo hizo muchas veces y de muchas maneras, y acá lo hizo una sola vez y de una sola manera. Ese es el contraste marcado que simplemente leyendo las dos cláusulas uno entiende. Ahora, quiero darles tres cosas aquí que pudieran ayudarnos a entender un poco esta reflexión exegética antes de seguir avanzando. Primero, el hecho de que sea Dios quien revela en las dos etapas mencionadas en el contraste establece una continuidad en la revelación. ¿A quién le pertenece esta revelación? A Dios. ¿Y a quién le pertenece esta revelación? A Dios. Dios constituye la continuidad entre los dos, porque Dios no se va a contradecir, porque lo que Dios tiene que decir no va a ser bueno y malo. Es algo que tiene una continuidad, tiene una conexión. Eso es importante. Es muy significativo que el autor de la epístola lleve a cabo este contraste entre lo que los judíos veían en su propia religión y la revelación del evangelio, y ponga a Dios o Theos como el sujeto de estas dos cláusulas que se están contrastando. Esto nos demuestra que la revelación de la ley y el evangelio tienen una verdadera continuidad porque comparten el mismo origen, y que debido a la inmutabilidad y perfección del carácter de Dios es imposible que haya contradicción entre las dos. Así que hay una verdadera concordancia entre ellas, aunque el contraste de estos versículos
manifiesta explícitamente que hay una superioridad en lo que pasa en los últimos días versus lo que pasaba antes o en los días anteriores. Esta superioridad es uno de los elementos más importantes de esta primera observación que estamos haciendo, porque nos permite entender el lugar que cada una de estas etapas tiene y su relación con la otra. Esta relación ha sido manifestada en términos de promesa o sombra en el Antiguo Testamento y cumplimiento o realidad en el Nuevo. Las sombras representan las realidades prefiguradas, mientras que la sustancia es la realidad plena y final que se encuentra en Cristo. Esta es la forma en la revelación de Dios, en cómo se relaciona entre sí. La ley sirve al Evangelio. Y podríamos parafrasear aquí la conclusión de John Owen, que dijo esto: en la ley, el Evangelio fue predicho y esperado, y fue precisamente el Evangelio lo que se predicó en la ley. Este entendimiento de la forma en la que Dios quiso revelar su voluntad y la relación entre las formas y tiempos en las que lo hizo es de donde proviene nuestro entendimiento de lo que llamamos la teología del pacto. Hoy no tenemos tiempo para meternos en todo eso, pero ustedes van a tener las notas para poder leerlo. Pero nosotros vemos una preciosa continuidad. Esto es uno de los grandes desafíos con la hermenéutica modernista que tenemos en la iglesia evangélica de nuestros días. Y quiero decir esto con mucho respeto y de una manera clara. Lo que ha sucedido en la iglesia contemporánea es precisamente una discontinuidad tan marcada que pareciera que la historia no tiene nada que ver la una parte con la otra, sino que son 7 diferentes momentos de la historia en donde tienen comienzo y fin en sí mismo, pero que con el siguiente no tienen nada que ver. A través del florecimiento de la teología del pacto, el dispensacionalismo se ha visto obligado a tener que definir ciertas cosas. En el dispensacionalismo clásico se hablaba de que había la ley y la gracia, y se decía que en el Antiguo Testamento los hombres eran salvos por obras y en el Nuevo por fe. Y se marcaba tan firmemente el hecho de que había iglesia y pueblo de Dios espiritual, pueblo físico y pueblo espiritual, que estaba tan marcado como el hecho de que eso tenían 2 promesas y destinos finales diferentes. Eso ha cambiado, y si queremos ser fieles con todos nuestros hermanos que sostienen eso ha cambiado hacia una visión mucho más progresiva, pactual de lo que esto implica, tratando de buscar una unidad mayor. No nos vamos a meter en eso esta noche, pero es algo que es digno de ser estudiado. No es lo mismo la forma en la que la teología del pacto ve la continuidad y la unidad de la historia de la redención que la forma en cómo la ve el dispensacionalista, aún en el mejor de los esfuerzos por unir la historia. Lo que se ha tratado de hacer en estos días es hablar de esta visión donde Cristo es el telos o aquello hacia lo que apunta la revelación, pero no como el centro de todo lo que se revela. Y eso es simplemente discusiones para poder ver continuidad o discontinuidad. El hecho de que sea Dios quien reveló tanto la ley como el Evangelio nos recuerda que hay una verdadera continuidad en la historia de la redención. No hay discordia ni contradicciones, sino una maravillosa conexión. Toda la historia está entretejida por una promesa que el Señor pronunció en medio del juicio a la serpiente en el Edén, en la que prometió que traería un redentor, uno nacido de mujer, de la misma condición que Adán, pero que vencería en donde el primer Adán fracasó y traería una recompensa gloriosa a su descendencia para siempre. Este redentor nacería de una simiente que estaría en conflicto con Satanás y su simiente hasta el final, pero que llegaría el día en que derrotaría al enemigo aplastando su cabeza y sometiéndolo para siempre. Esto es lo que nos distancia de todos aquellos que promulgan una distinción bien marcada, como si la historia de la redención realmente no fuera una historia solamente, sino muchas historias con advertencias, fracasos y volver a empezar de nuevo. Nosotros creemos en esa continuidad.
Y aunque debemos afirmar, hermanos, la unidad y la concordancia entre las dos partes en la que la historia de la redención ha sido revelada, no obstante, también afirmamos que hay una discontinuidad entre las partes de esta historia. Afirmamos continuidad. No quebramos el hecho de que hay una sola historia. La historia del mundo se trata de una sola historia. Sin embargo, esa historia tiene una discontinuidad, tiene un salto que da entre lo que es una sombra que va aumentando, aumentando, aumentando hasta encontrarse con la sustancia. Y esa discontinuidad es una parte bien importante en nuestra teología del pacto. Esta discontinuidad tiene que ver con un desarrollo progresivo que va de menos a más, que comienza con la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer y después mediante pasos adicionales se completa en su plena revelación en el Nuevo Testamento. Estos pasos adicionales no son el fin en sí mismo, ni la expresión completa de lo que revelan, sino parte del progreso que nos permite llegar a la plena revelación de este plan. Hermanos, en Hebreos 1, 1 y 2 encontramos un esquema general que nos muestra esta discontinuidad al hacer un contraste entre aquella revelación que Dios hizo antes, en los tiempos antiguos, y aquella que fue hecha en los últimos días. Y esta distinción nos permite entender más claramente cómo funciona este esquema de interpretación el que estamos tratando de encontrar. Eso me lleva a una segunda observación. No solamente hay continuidad al pensar en el sujeto de estas dos cláusulas, pero claramente hay una discontinuidad o diferencias. Consideremos cuáles son las características de esta revelación que era antes. Consideremos cómo era esta revelación de antes. Vamos a considerar las palabras que aparecen en el complemento, porque estas tres nos ayudan, estos tres adverbios nos ayudan a entender cuáles son las características que tiene esta parte de la revelación. Así que vamos a empezar considerando en primer lugar la palabra palai. Este adverbio que denota tiempo pasado en contraste con el presente y apunta a un momento en el pasado. Y por esa razón puede ser traducido como anteriormente o hace tiempo y marca la extensión del tiempo de esta revelación. Aunque algunos han entendido palai como una referencia a todo ese tiempo transcurrido entre Adán y Cristo, pareciera que la mejor manera de entender este adverbio es limitando esta revelación desde la entrega de la ley de Moisés y con ella la constitución de la iglesia y el culto judaico hasta el fin de la profecía pública en los días de Malaquías. Estoy citando aquí a John Owen. Pues el argumento del autor de la epístola no gira en torno a la primera promesa del plan de redención, ni tampoco a la legitimidad de los judíos como descendientes de Abraham, sino sobre el estado actual del privilegio eclesiástico que ellos habían disfrutado bajo el antiguo pacto. Así que aquí estamos hablando del antiguo pacto. Ese es el antes al que se refiere. Ahora, la segunda palabra que tenemos que considerar es la palabra polúmeros. Polúmeros. Polúmeros significa es lo contrario a aquello que se dice de una sola vez. Es el contraste de eso. Por eso puede ser traducido como en muchas partes o formas. Esta característica de la revelación de Dios en el pasado nos enseña que Él dio su revelación por medio de un proceso de tiempo. Y de esto se desprenden dos implicaciones importantísimas para lo que estamos tratando de hacer en esta lección. Escucha estas implicaciones. Polúmero significa Dios no lo hizo todo de una sola vez. Dios lo hizo por partes. ¿Qué implica eso? Primero, que la forma en la que Dios se reveló en el pasado fue progresivamente en aumento. El hecho de que la revelación no haya sido de una sola vez demanda esta forma gradual de revelación. Dios revelaba algo y luego revelaba algo y luego revelaba algo, pero eso que iba revelando se iba sumando. Así que le llamamos progresivo porque iba sumando el contenido de lo que ya se tenía y de esa forma la revelación iba en una forma gradual. Pero en segundo lugar,
una implicación evidente es que la forma en la que Dios se reveló no fue ininterrumpida. Si Dios reveló en muchas partes, como dice la palabra, entonces Él nunca habló de forma ininterrumpida, sino que hubo periodos de intensa revelación especial y hubo otros periodos donde Dios guardó silencio con respecto a su revelación. La Biblia está llena de esos ejemplos, ¿sí o no? Hay momentos donde ciertamente hubo una gran revelación. Cuando Dios le habla a Adán y le dice que vendría un descendiente de la mujer y hace la promesa, eso lo revela, pero luego no tenemos mucho más hasta que pasa algún tiempo y tenemos otras revelaciones. Pero Dios habló, hay una gran revelación. Los que vivieron después de ese tiempo vivieron a la luz de esa revelación, esperando que en algún momento Dios diera otra. Entonces hay un movimiento, ese es mi argumento, hay un movimiento que nos permite encontrar un paradigma. Lo mismo podemos decir con respecto a Noé. Todo esto fue progresivo. Lo mismo podemos decir de Samuel, que se decía que en esos días no había visión con frecuencia. ¿Se acuerdan? Dios no hablaba siempre. Cuando hablaba, lo que hablaba había que escucharlo, se lo vivía, se lo entendía, se lo meditaba. Y luego Dios volvía a hablar cuando Él quería en su soberanía. Así que hay una forma que tiene un ritmo en esa revelación. La siguiente palabra es polutropos. Polutropos. No solo que Dios se ha revelado de diferentes momentos o periodos, sino que lo ha hecho de diferentes maneras. No solo tiempos, sino maneras. Y este adverbio significa literalmente Dios se ha revelado de diferentes modos o de medios diferentes. A nuestro Señor le ha placido revelarse de diferentes maneras a los hombres. Y con respecto a esos modos, hay algunos teólogos que los han definido de manera diferente. Por ejemplo, Robert Sheehan, en su excelente libro La palabra es verdad, presenta los siguientes modos. Él dice, en el Antiguo Testamento hubieron 6 maneras: teofanías, el ángel de Jehová, la voz audible, el Urim y el Tumín, Moisés y los profetas. Y luego dice, y con respecto al nuevo, Juan el Bautista, el Señor Jesús, los apóstoles y los profetas. Y él dice, así es como concluye Sheehan, estas 10 maneras son las maneras con las que Dios se reveló a sí mismo durante miles de años. Otro ejemplo es Robert Shaw, en su exposición de la Confesión de Westminster. Él dice esto: los diversos modos se pueden entender como indicativos de las diversas formas en que se comunicaron estas revelaciones, es decir, mediante sueños, visiones, símbolos, Urim y Tumim, éxtasis profético, etc. Quizás la forma más sistemática que se ha hecho es la forma en la que B.B. Warfield lo dividió. Él lo dividió en 3 partes y dice, hubieron manifestaciones externas, sugestiones internas y operación concurrente. Y él sumó esas 3 metió todos los tipos de revelaciones que Dios hizo. El punto es, Dios lo hizo de muchas maneras y en diferentes tiempos. ¿Me están siguiendo hasta aquí, mis hermanos queridos? Sé que esto está aburrido, pero esto es bien importante, ¿ok? Así que presten mucha atención. Así que, si nosotros consideramos esto y tratamos de darle forma, nosotros llegaríamos a la misma conclusión que John Owen llegó con respecto a cómo fue la revelación en el Antiguo Testamento. Yo les voy a mostrar algunos gráficos aquí que nos van a ayudar a que sea un poco más dinámico lo que les estoy diciendo. Muy bien. Miren ese primer gráfico que tenemos aquí. John Owen dice que la primera gran revelación comienza con Adán. Les voy a leer lo que dice él literalmente. La primera de ellas se hizo Adán en la promesa de la simiente, que fue el principio de la fe y la obediencia a los padres antes del diluvio, y a esta estaban subordinadas todas las revelaciones particulares posteriores hechas a Seth, Enos, Enoc, Lamet y otros antes del diluvio. Quiero que notes, Owen enseña
Tú tienes el día de la caída. Pero lo primero que Dios hace, la gran revelación, mira que lo pongo en forma de una montañita. Génesis 3:15 es la gran revelación que Dios da en esos días. Esa gran revelación es la cima del monte, vamos a decirlo así. Pero luego de que Él revela, lo que hay es que todos los hombres que vivieron después de esa revelación, vivieron a la luz de esa gran revelación. Y ellos también recibían en algunos momentos revelaciones, pero que se desprendían o descansaban de esta gran revelación. Dios se reveló muchas veces, esta es una de ellas. De muchas maneras, esta fue una de ellas. Y entonces esa revelación va cayendo y llega otra vez a una especie de valle. Fíjate la siguiente parte en este diagrama. Luego tú tienes una segunda etapa. Owen dice esto: la segunda revelación fue a Noé después del diluvio, en la renovación del pacto y el establecimiento de la iglesia en su familia, a los que estaban subordinadas las revelaciones hechas a Melquisedec, Génesis 14:18 y otras antes del llamado a Abraham. Nota, otra vez tienes el mismo ritmo, vamos a decir así. Vienen los días antes del diluvio, ya veníamos de la gran revelación aquí, ahora están los días del diluvio, un valle. Pero entonces Dios se revela. Dios le habla a Noé. Todos los que vinieron después de Noé viven a la luz de esta gran revelación. Tienen revelaciones menores, pero subordinadas a esta gran revelación. Y entonces va cediendo hasta caer otra vez en un llano, esperando la siguiente gran revelación, que es la revelación que se hace a Abraham. Mira este tercer gráfico. Podemos decir lo mismo. Owen dice: la tercera fue hecha a Abraham en la restricción de la promesa a su descendencia y en la ilustración más completa de su naturaleza, confirmada en las revelaciones hechas a Isaac, Jacob, José y a otros de su posteridad. Hermanos, después del valle de los días, antes del llamamiento de Abraham, Dios vuelve a manifestarse y se le revela a Abraham. Esa revelación es muy peculiar, pues el pacto con Abraham se va revelando de manera progresiva. Este gran momento de revelación cobija las revelaciones que Dios haría en ese tiempo a los descendientes de Abraham. La ola de esta revelación llega a un valle después de la muerte de José, durante los años que los hijos de Israel vivieron en Egipto antes de los días del Éxodo. ¿Pueden ver el ritmo o no? Hay una gran revelación, ellos viven a la luz de esa gran revelación, pero llega un momento donde llega otra vez el valle. En ese valle Dios no está hablando. ¿Por qué? Porque lo hizo muchas veces. Significa que no fue ininterrumpido, fue con interrupciones. Hay un ritmo. Pero luego tenemos un siguiente gráfico. La cuarta etapa. Esta es la última y gran revelación del antiguo pacto. Owen toma la revelación de Éxodo 19 como la gran revelación de esta etapa y las revelaciones subsecuentes a David, los profetas y a Esdras como subordinadas a esta. Escucha las palabras de John Owen, presta mucha atención a esto. La cuarta revelación fue a Moisés. En la entrega de la ley y la erección de la iglesia judaica en el desierto, a la que se suman tres revelaciones principales subordinadas. A David, que fue diseñada especialmente para perfeccionar la revelación de la voluntad de Dios con respecto al culto del Antiguo Testamento, en aquellas cosas que su condición en el desierto no lo permitía. Qué interesante. Me adorarán, ustedes serán mi pueblo. Pero luego hay una revelación subsecuente a eso, en donde le dice, pero así es como tienes que hacerlo, ya estando en un templo, en un lugar físico donde puedan quedarse y establecerlo. Muy interesante, pero se deriva de una revelación mayor. Segundo, a los profetas después de la división del reino hasta el cautiverio, y durante el cautiverio a quienes les era propio reprender al pueblo por su apostasía mediante el pecado y la adoración falsa. Estos profetas en el cautiverio recordaban el pacto al pueblo. Entonces había revelación, Dios hablaba, dile a ese pueblo, pero ese pueblo estaba bajo la sombra de este pacto en el que vivían, el que estaban quebrantando.
Así que la revelación era también a la luz de eso. Y finalmente dice Owen, a Esdras, con los profetas que ayudaron en la reforma de la iglesia judía después de su regreso de Babilonia, quienes de manera especial incitaron al pueblo a esperar la venida del Mesías. Nota, Esdras sigue viviendo a la luz de esa sombra o de esta gran revelación, pero ahora cae otra vez en esos años de silencio. Los 400 años de silencio conocidos por nosotros no fueron los únicos años de silencio de Dios. Porque esto tiene un ritmo, tiene una forma en la que se va llevando a cabo esa revelación. Así que déjame darte algunas observaciones finales antes de poder mirar las características de lo que ahora sucede. Esto nos permite tener una perspectiva clara del esquema en el que Dios quiso revelarse a los padres por medio de los profetas de diversas maneras y en tiempos distintos. Entender esto nos ayudará a ver el verdadero contraste presentado en Hebreos 1 con respecto a la forma en la que Dios se reveló en los últimos días. Si unimos estas 4 etapas de revelación, podemos ver claramente lo que los 3 adverbios que vimos nos enseñan sobre la revelación de antes. ¿Cómo era antes? Miren esto. Este es un cuadro unido las 4 cosas que vimos. ¿Qué es lo que vimos? Hay progresión, ven, la flecha va hacia arriba, pero hay interrupciones. Hay momentos de silencio que son estos valles. Dice con respecto a esta primera parte, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Lo ves allí o no? Ahora, esto se contrasta con lo que nosotros encontramos en la revelación de los últimos días. ¿Qué es lo que encontramos en la revelación de los últimos días? Bueno, nosotros encontramos, vamos a poner aquí otra vez el texto, nosotros encontramos, a diferencia de todo esto, el complemento de esta frase que Dios habló, dice, en estos últimos días. En estos últimos días. Dios nos habló a nosotros en el Hijo o por medio del Hijo. Así que ese es el contraste. Quiero que hablemos un poquito de ese contraste y luego podamos mirar cómo funciona la ola o la montaña para poder entender un poco esto. Hermanos, con respecto a la primera frase, en estos últimos días, esta frase puede ser traducida en estos días que son los últimos, o también en estos últimos días, y tiene que ver con un contraste de tiempo. Al contrastar con esta frase el adverbio palai, que ya lo vimos de la cláusula anterior, el autor está mostrando que hay un cambio en la revelación de lo que ha sucedido en estos últimos días. No es simplemente parte de un desarrollo progresivo como fue en el pasado, sino que hay una diferencia. Esta diferencia tiene que ver con la relación sombra-sustancia o promesa-cumplimiento. Es decir, lo que se proyectó de manera progresiva en el Antiguo Testamento ahora tiene su cumplimiento. No es más una revelación progresiva. No hay una quinta forma de revelación que simplemente va haciendo más alta la montaña. Habían 4 y ahora viene la sustancia. Hay un salto que hace la diferencia. Lo que se proyectó de manera progresiva en el Antiguo Testamento ahora tiene su cumplimiento. No más revelación progresiva. Esta es la revelación del cumplimiento. F.F. Bruce está en lo correcto cuando afirma que la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Él no es parte del progreso, Él es de quien se estaba revelando. Solo para poder repasar un principio clave. En lenguaje pactual nosotros no decimos que el pacto de gracia se iba revelando de manera progresiva en el Antiguo Testamento. Decimos la promesa de gracia se fue revelando de manera progresiva. El pacto de gracia es revelado en el nuevo pacto. No hay una forma inaugurada de ese pacto, no hay otra administración de ese pacto. El pacto se da a conocer, se revela en el nuevo pacto.
Lo que es progresivo es la promesa. Lo que apuntaba lleno de sombras y de expectativas, cuando llega, no es parte de la revelación progresiva, es ciertamente la revelación, es el cumplimiento. Muy bien, voy a saltarme la idea de los últimos días solo para no, o déjeme hacerlo rápidamente. La expresión los últimos días puede ser muy controvertida, pues aunque algunos comentaristas afirman correctamente que se refiere a la época del Evangelio, no obstante, debería ser entendido de una manera más completa y conectada tanto con la antigua época judía que estaba terminando en los días que el autor de la Epístola a los Hebreos escribe estas palabras, así como con la época presente en la que vivimos desde entonces a la espera del Señor Jesús. Así, esta frase es una referencia a los últimos días de la iglesia y el estado judaicos, que entonces se acercaban a su fin y abolición y de la época del Evangelio. Muy bien, la gran señal del cumplimiento del fin del Estado y de la iglesia judíos fue, hermanos queridos, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. La destrucción del templo y la cesación del pueblo de Israel como una nación bajo los principios y códigos mosaicos fueron la señal del fin de la época de antes y el comienzo de la época de la iglesia del nuevo pacto. El autor de la Epístola a los Hebreos vivía entre las dos etapas. Estaba viviendo en los últimos días. El comentario de Matthew Poole es muy útil. Lo dice así: estos postreros días, comenta, es decir, los días del Evangelio, postrero por el hecho de que vienen después de los días del mundo antiguo y después de la ley dada a Israel por Moisés, los días del cuarto reino del Imperio Romano, en el apogeo del cual Cristo vino al mundo y el final del cual consumirá su reino. Así que allí tenemos esa idea. Pero finalmente tenemos el alesen emin enuio. Toda esta parte de aquí, que es la siguiente parte de la cláusula, es lo que contrasta qué es lo que ahora ha hecho. Esta cláusula puede ser traducida: nos ha hablado a nosotros en el Hijo. Y otra vez esto muestra el contraste en forma por medio de esto y también en la frecuencia. ¿Cómo lo hizo antes? Por los profetas, por todas las maneras que lo hizo. ¿Y en cuántos tiempos lo hizo antes? Muchos tiempos, muchas formas, muchos diferentes momentos. ¿Y cómo lo hace ahora? Lo hace en este último tiempo y lo hace por medio del Hijo. A diferencia de, en muchas ocasiones y en muchas maneras, la revelación de estos últimos días ha sido por medio de Cristo, es decir, de una sola manera y de una sola vez. Ahora bien, esto no significa que no haya espacio para más de una forma, pues el Nuevo Testamento nos enseña que hubo sueños, visiones, señales o incluso tiempos distintos, pero el énfasis está en la unidad de esta última grandiosa y particular revelación de Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, en el que Dios se revelaba a través de diferentes métodos y en diferentes picos de revelación, en esta revelación, Cristo Jesús, el Hijo, es la gran revelación. Un aspecto importante de este contraste es resaltar la superioridad de la sustancia por encima de la sombra. La variación de los métodos y las formas evidencia imperfección. Nos recuerda que es un estado de sombras, pero la consistencia de una sola forma y de una sola vez evidencia la perfección de la sustancia. Otro aspecto de este contraste es mostrar el estado completo de esta revelación. A diferencia de la revelación progresiva del Antiguo Testamento, siempre en búsqueda de más revelación para ir aclarando las sombras, la revelación en el Hijo comenzó y terminó. Y por esa razón, la conclusión necesaria es que no estamos esperando más revelación en estos últimos días, sino que la más grande revelación ya sucedió. Así como los hermanos dispensacionalistas se equivocan en esperar un futuro regreso del templo y de la iglesia judía, los continuacionistas yerran esperando manifestaciones o revelaciones sobrenaturales en este tiempo.
Las dos frases con las que el autor de la Epístola a los Hebreos describe la relación de Dios en estos últimos días, la revelación, nos permite encontrar un esquema que contrasta con lo que vimos en la revelación del Antiguo Testamento. Mira esta revelación a diferencia de lo que vimos. ¿Te acuerdas? Este es el Antiguo Testamento. Mira cómo es el Nuevo. El Nuevo no tiene varias, el Nuevo tiene una. Y eso es la parte importante y el contraste que tenemos de muchos a ahora por medio de Cristo o del Hijo. Según lo analizado, en los últimos días hay un pico de revelación y este es por medio de Jesucristo. Todas las revelaciones subsecuentes están subordinadas a esa revelación y la ola encuentra un valle después de todas las réplicas del Nuevo Testamento. En este valle vivimos actualmente y no esperamos otra revelación, sino solamente una: la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en las nubes para consumar el reino para siempre. Pero nota, ya no es más revelación como si estuviéramos en una sombra. Es que Cristo venga a estar con nosotros, ese Cristo al que amamos hoy sin verle. Esto es sustancia, es la diferencia de lo que hay con el Antiguo Testamento. Así que nosotros podemos mirar esto y estamos casi llegando al punto clave de lo que quiero mostrarles. Hermanos, antes de los días de la venida del Mesías hubo un silencio. Pero en este silencio hay un salto de ya no revelación progresiva simplemente, sino que aquí tenemos la revelación de la sustancia. Cristo Jesús vino al mundo y vimos a Dios a través de verle a Él. Todo lo que vino después, Pentecostés, los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, las escrituras después siendo inspiradas y escrituradas, todo eso es parte de o vive la sombra de esta gran revelación. Hoy, ¿dónde vivimos? En este valle. Así como en el Antiguo Testamento se vivió en el valle por mucho tiempo, así también nosotros ahora vivimos en este valle. A diferencia de lo que antes vivíamos, no estamos esperando que Dios vuelva a hablar o que vuelva a revelar más porque no lo ha revelado todo. Ya lo hizo. ¿Qué estamos esperando? Que cumpla, que se manifieste conforme a lo que Él reveló. Por lo tanto, mis hermanos, esto nos lleva a un aspecto importantísimo. Todo lo que hemos visto nos lleva a esta conclusión. Si el Nuevo Testamento podemos entenderlo dentro de este paradigma que hemos visto, este movimiento, y el Nuevo Testamento no tiene el mismo movimiento del Antiguo, sino que tiene uno solo, escúchenme bien, nuestra interpretación del Nuevo Testamento debe seguir esa misma línea para poder entender cómo interpretar los diferentes textos de la Escritura, sobre todo los que tienen que ver con la doctrina de la iglesia. Quiero que veas este gráfico aquí. Lo que está aquí es lo mismo que estaba en el otro gráfico. Aquí simplemente estoy poniendo en rojo lo que es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos tratando con el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo importante, hermanos? Quiero que piensen conmigo por un minuto. Aquí está la gran revelación, Jesucristo. Todo lo que viene después es una manifestación que viene como cuando hay un terremoto y luego hay pequeños sismos que se van como réplicas, le dicen. Piensa en eso. Aquí hay un terremoto de revelación y luego tienes pequeñas réplicas que son simplemente recordatorios o están conectados con esa gran revelación. Pero hay una verdadera trayectoria en el Nuevo Testamento, en donde tienes una época extraordinaria de revelación. De esa época extraordinaria tienes una transición hasta que llegas a una época ordinaria, en donde ya no esperas esto, donde ya no estás viviendo esto, donde vives a la sombra de eso, a la expectativa de eso, pero en una realidad que ya no es igual a lo que era. Mis hermanos, si fracasamos en mirar este esquema al interpretar la Biblia, el Nuevo Testamento, nuestros principios hermenéuticos fallan en nuestra eclesiología también. Déjame darte solo un ejemplo para ir cerrando nuestra idea, que lo que quería mostrarte es básicamente este principio.
si estamos hablando de que esto es Jesucristo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿en dónde está? Estoy haciendo una pregunta difícil. ¿Sabes dónde está? Está así. Empieza desde aquí y va avanzando hasta acá. Hay cosas en el libro de Hechos de los Apóstoles que pertenecen a un periodo en el que tienes cosas extraordinarias. No, hermanos, no es que nosotros no tomemos el libro de Hechos para poder tomar doctrina y aprender. Claro que sí, pero tienes que usar principios hermenéuticos correctos. Por ejemplo, nosotros no seguimos eligiendo apóstoles, ¿sí o no? Eso está en Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Echan suertes para ver quién es. Ya no lo hacemos y ninguno de una iglesia de sana doctrina, ninguno argumentaría, así como ellos lo hicieron, tenemos que hacerlo nosotros hoy. ¿Por qué no lo hacen? Porque esto está implícito en la mente. No, eso eran otros tiempos. Ya no escogemos apóstoles. Tienes razón. Ya no los escogemos. Era parte de esto. Y entonces tienes que ponerlo en ese lugar al interpretar la doctrina de la iglesia. Hay un problema serio con respecto a Hechos 15. Hechos 15 es el famoso concilio de Jerusalén. Cuando tú le preguntas a un presbiteriano de dónde toman sus textos para poder probar su eclesiología, Hechos 15, tenlo por seguro, es uno de los textos clásicos que ellos van a utilizar. Pero ¿qué pasa con Hechos 15? Hechos 15 está aquí. Hechos 15 tiene apóstoles vivos. Hechos 15 tiene pastores de iglesia, ciertamente están los pastores de Jerusalén, hay apóstoles, hay personas de otras iglesias que están viniendo a pedir consejo, pero lo que sucede allí es un asunto sobrenatural extraordinario. Porque cuando los apóstoles dicen esto es lo que vamos a hacer y mandan carta para que se lea y todos hagan lo que ellos dijeron que se tenía que hacer, se entiende por qué era así, porque vivíamos en este tiempo. Pero si tú tomas ese paradigma, ese patrón para ponerlo aquí, te estás equivocando en tu forma de mirar la eclesiología y vas a cometer un error en tu forma de organizar el gobierno, porque hoy no tienes apóstoles que tengan esa autoridad para poder ordenar sobre otras iglesias o sobre todas las iglesias del mundo. Hermanos, cuando seguimos este patrón, nosotros nos comenzamos a dar cuenta de la gran importancia que tiene la hermenéutica en nuestra eclesiología. ¿Por qué hoy nosotros solamente escogemos pastores y diáconos en una iglesia bíblica que quiere seguir la eclesiología del Nuevo Testamento? ¿Por qué solo escogemos pastores y diáconos? ¿Por qué? Porque eso es lo que encontramos en las epístolas que están aquí. Porque encontramos patrones a lo largo de toda esta curva. Sin embargo, eso es lo que encontramos aquí. Pero durante el proceso encontramos muchísimos oficios, muchos dones. Y cuando piensas en eso, te das cuenta que entonces tienes que seguir el principio hermenéutico. Hay un paradigma que te tiene que llevar a interpretar correctamente. Piensa en este otro ejemplo. Hay personas que dicen, pastor, ¿y cómo debemos interpretar 1 Corintios 12 al 14? No, el problema no es negar 1 Corintios 12 al 14 como si no fueran de la Biblia. Están en Escritura, son palabra de Dios, fueron inspirados por Dios y dados por el apóstol. Pero si tú los pones aquí, entonces no hay ningún problema. Era necesario, Pablo tenía que regular lo que estaba sucediendo, porque la época en la que vivían y lo que estaban viviendo era una época donde estaban esos dones, verdaderamente estaban allí. 1 Corintios 12 al 14 ya no están aquí. Porque hay un cambio, porque hay una progresión, porque hay un desarrollo que es natural y que nosotros lo vemos en todo el Nuevo Testamento. El lenguaje cambia. La muerte de los apóstoles es una clara muestra de que las cosas no serían iguales. Pero hay ahí también algo que yo quiero mostrarte en último lugar en esta noche. Te dije que esta clase era un poquito densa, pero es importante. Quiero mostrarte lo que podríamos llamar
el principio hermenéutico de la iglesia en dos etapas. Eso es lo que te estoy mostrando aquí. El principio hermenéutico de la iglesia en dos etapas. La etapa extraordinaria y la etapa ordinaria. Quiero que me permitas, en primer lugar, mostrarte el fundamento bíblico para esto. Realmente podemos hablar de esto bíblicamente, lo voy solo a resumir. Hay tres argumentos por los que podríamos decir que este principio hermenéutico es bíblico. El primero, por las metáforas que el Nuevo Testamento utiliza para describir a la iglesia. ¿Cuáles son las metáforas? El Nuevo Testamento utiliza muchas metáforas. Un edificio santo, un templo, una familia, un cuerpo. Y todas estas metáforas muestran o experimentan el hecho de que hay una realidad orgánica, natural, que la iglesia experimenta y que va creciendo. Por ejemplo, la iglesia es presentada como un templo o un edificio santo, ¿sí o no? Y se describe esto tomando toda la figura que tiene esto en la imagen bíblica, en el motivo bíblico. Se habla de la presencia de Dios en medio de los hombres. Pero de una manera muy interesante, se dice que el Señor es quien lo establece. Mateo 16, 18. Los apóstoles son los que ponen el fundamento, Efesios 2, 20 al 22. Pero luego se nos habla de cómo este edificio va creciendo y cómo cada parte se va extendiendo y que nosotros somos piedras vivas, dice Primera de Pedro 2:5, que somos colocados en este edificio que está siendo edificado. ¿Qué es eso? Hay una diferencia claramente establecida entre el fundamento y la sobreedificación. El fundamento son aquellas cosas que se necesitaron para que luego otros podamos sobreedificar. Piensa en la metáfora del cuerpo. Cuando Pablo habla de la metáfora del cuerpo, dice que el Señor le dio a la iglesia, ¿qué cosa? Le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se los dio para que la iglesia pueda ser edificada y pueda crecer como un cuerpo que se va desarrollando. Y a través de todas esas conexiones pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, esto es madurez. También en la realidad nuestra eso es así. Dios le da pastores a la iglesia para que la iglesia crezca. Pero no solamente tiene que ver con un aspecto práctico hoy. Tiene que ver con la realidad de cómo la iglesia fue viviendo. La iglesia fue niño una vez. Un niño que necesitó de ciertas cosas para poder crecer y seguirse estableciendo. Otro argumento que pudiéramos ver no solamente son las metáforas, sino la naturaleza del oficio apostólico. Mis hermanos, ¿cuál fue el propósito del oficio apostólico? A ellos se les dio autoridad y poder para poder hablar en nombre de Cristo y para poder ser enviados a establecer el fundamento de lo que sería la iglesia. Por eso era tan importante el llamamiento que se les hizo, los requerimientos que pocos podían cumplir. Cristo mismo tenía que llamarlos. Todo eso es parte de lo que se requería. Ahora, todos los apóstoles debían predicar y algunos de ellos escribir las cosas que Jesús hizo. Y el Señor les recuerda que llegaría el día en que cuando Él fuera quitado de en medio de ellos, vendría el Espíritu Santo para asegurar que ellos cumplan con la misión de una manera perfecta. Juan 16. Después de resucitar, el Señor se le apareció a sus discípulos, los consuela y les dice: yo los envío. Hermanos, el Señor ratifica explícitamente esta idea de autoridad cuando les dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Juan 20, que ya leímos. Entonces, el propósito del oficio apostólico era muy específico, sobrenaturalmente auxiliado. Los apóstoles fueron los responsables de establecer el cimiento o el fundamento de la iglesia de Cristo. Pero también sabemos que no solamente ese era su propósito, sino que hay una discontinuidad en el oficio apostólico. Hermanos, ¿por qué ya no hay apóstoles? Una respuesta sencilla sería: porque ya cumplieron, ese oficio cumplió lo que vino a hacer. Otra respuesta sencilla sería: porque nadie puede cumplir con los requisitos para poder ser uno hoy. Y de hecho,
nadie aparte de ellos iba a poder cumplir con ese requisito porque el Señor lo establece de esa manera. Hermanos, el oficio apostólico y su discontinuidad es un argumento para entender que hubo un tipo de iglesia que tenía apóstoles y que iba a haber otro tipo de iglesia cuando los apóstoles ya no estuvieran. Hay un cambio en esas etapas. Finalmente, también el cambio de lenguaje y las formas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno puede notar el tema de las profecías, lo que hablamos hace un momento, 1 Corintios 12, 14. ¿Por qué Pablo no habla de eso en 2 Timoteo? ¿Por qué no le da órdenes de cómo tiene que organizar a la iglesia con respecto a los grandes dones sobrenaturales? Porque hubo un cambio. Era un cambio que era natural, que iba a suceder. Y ese cambio está también plasmado, está claro en las palabras que nosotros encontramos del Nuevo Testamento. Entonces, pudiéramos mirarlo de esta manera. La gran revelación del nuevo pacto, el Hijo, y entonces tenemos Pentecostés y todo eso que es parte de lo que venía de allí, ¿verdad? Viene el valle y lo que tú tienes aquí es, este primer arco es la iglesia extraordinaria. Apóstoles, profetas, dones extraordinarios. Tú tienes aquí un periodo de transición, pero lo que tienes de aquí hacia allá es la iglesia ordinaria. Y eso nosotros lo podemos ver por los cambios de lenguaje y las formas que el Nuevo Testamento nos muestra. Así que el hecho de que el apóstol Pedro resucitó a Dorcas, o el hecho de que Pablo le escriba a Timoteo que entonces beba un poco de vino por causa de su estómago, muestra una diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay una época diferente, hay una forma diferente. Déjame terminar esto dándote una ilustración final. Hermanos, a mí me gusta ilustrar esto con la forma bíblica del edificio, pero la forma no bíblica, que creo que es muy útil, es cuando entendemos el hecho de una mujer que está embarazada y tiene un bebé en su vientre. Ese bebito un día va a nacer, Dios mediante. Pero ese bebé que está en el vientre vive, tiene el mismo corazoncito, está allí dentro de su mamá y todo funciona a través del cordón umbilical. Cuando ese bebé cambia de etapa y nace, el cordón umbilical que fue tan necesario ya no es necesario. Y simplemente queda de lado y se puede quitar, se puede tirar, porque ahora la vida, su responsabilidad, la forma de vivir es otra. Sigue siendo el mismo bebé, pero tiene diferentes cosas que tiene que hacer y diferentes partes que tienen que funcionar. Por cierto, todo lo que vivió en el vientre de su madre le sirvió para la vida que iba a tener ahora que ya no estuviera en el vientre de su madre. Así que eso es importante. Por eso déjame mostrarte solamente 3 principios que nosotros tomamos de esta hermenéutica, de este principio que estamos mirando. Mira, en primer lugar, al pensar tanto en el edificio, se pone el fundamento y luego se edifica. O la mamá que tiene el bebé en el vientre y luego nace. Una cosa nos queda claro, que la primera etapa era temporal. Porque hay una segunda etapa que permanece, pero la primera es temporal. Todas las ilustraciones, tanto el edificio como el embarazo, demuestran que era temporal la primera etapa. Este principio es fundamental al momento de abordar, por ejemplo, el caso de los dones de revelación y los oficios extraordinarios en la iglesia. Era necesario que estas cosas se terminaran para que la siguiente etapa de la iglesia se desarrollara. Si hoy tuviéramos profetas y apóstoles, ¿cómo se desarrollaría la reflexión teológica con una escritura incompleta? No obstante, gracias a que los dones terminaron, estos dones de revelación, y la escritura fue completada, la iglesia ha progresado en su entendimiento del dogma a través de los siglos. Era necesario que esto termine, porque lo que venía después tenía que empezar y tiene que mantenerse.
¿Cómo creció la iglesia en su entendimiento del dogma, en su formulación de los dogmas? Primero teniendo una escritura terminada, sellada y completa, ¿sí o no? Si no estuviera completa no podría desarrollar. Ya pero no hagas nada todavía, que todavía no hemos recibido la última parte. Si ya tenemos todo, entonces podemos hacer el siguiente trabajo, ¿sí o no? Segundo principio que aprendemos de esto es la dependencia de la segunda etapa sobre la primera. Hay una dependencia que tiene esta etapa sobre esta etapa. Tanto en un edificio como en la formación de un bebé en el vientre, la primera etapa no solamente es importante, sino decisiva para el futuro. Sin embargo, no es solo una dependencia en el tiempo, sino una conexión todavía mayor. La segunda etapa se desarrolla y se deriva de lo que se hace en la primera etapa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un bebé sale antes de tiempo del vientre y no alcanza todo el desarrollo de sus pulmones? Seguramente tendrá dificultades y problemas alérgicos en su vida fuera del vientre. No solamente tenía que estar allí un tiempo, 9 meses, es que mientras estuvo allí se fue desarrollando en su cuerpo algo que le iba a servir para la vida que iba a tener en la siguiente etapa. Asimismo, la fortaleza de su salud está íntimamente relacionada con la formación de sus órganos en el vientre de su madre. Lo mismo podríamos decir de un edificio con respecto a su fundamento y la importancia que éste tiene para el resto del edificio. ¿Qué pasa si el fundamento está mal puesto en un edificio? Colapsa. Hoy me hablaba José Luis de los edificios al filo de la que se ve la playa desde allí y cómo han tenido que suspender algunos por causa del peligro que son. No obstante, quiero presionar un sentido de mayor conexión aquí. Esta conexión nos muestra que hay una unidad verdadera y una coherencia entre lo que pasa en el vientre y lo que se vive después de nacer. Entre la construcción del fundamento y la forma en la que se levantará el resto del edificio. Esta realidad es evidente en la vida de la iglesia también. No hay incoherencias, mis hermanos, entre la época apostólica extraordinaria y la época ordinaria. Hay una dulce correspondencia que mantiene una conexión profunda entre lo que se formó en la época apostólica y lo que la iglesia debe llegar a ser después de esa época. Esto llega a ser muy evidente, por ejemplo, en el gobierno de la iglesia, donde los apóstoles ejercieron un tipo de gobierno que no es contradicho en la época de la iglesia ordinaria, así como tampoco es asumido sin variación, sino que para usar nuestra ilustración, la iglesia ordinaria utiliza los pulmones que se formaron en la época apostólica, aunque en la época apostólica se respiraba de otra manera. Finalmente, existe continuidad y discontinuidad. Hermanos, los mismos principios. Esto es temporal. Esto depende sobre esto. Y entre los dos hay continuidad y discontinuidad. Déjame mostrarte un último cuadro en esta noche. Mira esto. Esta es la revelación. Aquí tienes la iglesia extraordinaria. Escucha bien lo que te voy a explicar aquí. En la iglesia extraordinaria tú tienes apóstoles, ancianos y profetas, por ejemplo en Hechos 15. Tienes predicadores, como lo era Felipe. Tienes servidores de las mesas, que era lo que aparece en Hechos 6. Interesantemente no se dice que son diáconos, solo dice que son servidores de las mesas. Pero hay una conexión. Fíjate que cuando uno va mirando, esta es la forma más primitiva de todas. Luego tú tienes una lista de oficios que se dan en la iglesia extraordinaria. Dice que habían apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, servidores. Esto tiene una correspondencia con esto. Pero esto que se corresponde con esto, también se corresponde con esto. En la época ordinaria ya no tienes ni eso, pero no es inconsistente con lo que había. Hay una conexión entre lo que había y lo que ahora hay. En la iglesia ordinaria tú tienes pastores. Los pastores suplen de alguna manera todo esto.
y tienes diáconos que suplen lo que eran estos servidores o esos servidores de la mesa, ahora de una manera oficial, como parte de los oficios ordinarios. Entonces mi punto es esto, hermanos. Hay una continuidad y una discontinuidad. Porque el pastor, aunque está en lugar de ellos, no es lo mismo que ellos. Pero ocupa y lleva la función que ellos hacían en la época extraordinaria, él lo hace de manera ordinaria. Por eso se habla, y los puritanos, ustedes saben, hablaban de profetizar. Cuando se hablaba de la palabra y se decía, esto es lo que Dios dice. Y estaban predicando. Estaban haciendo el trabajo de un profeta. Pero no eran igual que los profetas antiguos. Eran profetas con la Biblia en la mano, donde Dios está hablando a través de la palabra. Y por eso se habla del arte de profetizar. Así que hay continuidad, ustedes ven eso en las flechas, pero hay discontinuidad, porque no es completamente equivalente. Los apóstoles ejercían autoridad en la iglesia, hoy los pastores lo hacen, pero un pastor no es lo mismo que un apóstol. ¿Me hago entender? Así que, hermanos, estos son solamente principios para reflexionar, para pensar. Hay tantísimo para decir en esto que podríamos pasar horas de horas. Y estoy convencido de que no es ni el tiempo ni el momento de hacerlo, al ver sus caritas cansadas también. Pero lo que yo quiero argumentar y lo que yo quiero hacerles pensar es, la hermenéutica es lo que nos da el resultado de lo que nosotros creemos. Hermanos, lo que ustedes van a escuchar mañana sobre cómo nosotros entendemos los procesos en la iglesia no tienen que ver con simplemente pragmatismo. Es que así funciona mejor. Es que así es como lo hemos hecho siempre. Es que así es como lo hacían nuestros padres en la confesión de fe. No, hay una razón de ser bíblica. Y cuando seguimos estos principios, nosotros vamos a estar apelando todo el tiempo a esos principios. Porque, por ejemplo, cuando hablemos de la participación de la iglesia en escoger pastores, nosotros vamos a ver que hay que meternos al libro de Hechos, pero vamos a tener que llevar la línea de transición para poder verlo bien, porque si no nos vamos a equivocar. Pero que cuando tú lo haces de manera consistente, te das cuenta que al final esta eclesiología de la que vamos a hablar es lo que podríamos hablar de la eclesiología de la iglesia del Nuevo Testamento en la época ordinaria. Y eso es lo que queremos mostrarte en estas lecciones. Vamos a hablar de cosas muy prácticas y voy a meterme en asuntos muy prácticos. Pero es necesario poner esto, y habiéndote dicho esto, mañana puedo con libertad ir tomando los textos y los vamos conectando a la luz de lo que era. Porque de esa forma vamos a poder hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis de los pasajes que tomemos y podemos tener una buena aplicación y entendimiento de esos principios. Muy bien. Y con esto terminamos nuestra segunda lección.